Esta segunda parte, vista la primera parte, se trata de aplicar un poco estos conceptos, ¿no? Estos criterios y este juego, digamos, de roles, perfiles para intentar cubrir una planificación, ¿no? Eh, yo para hacer la planificación he utilizado tres instrumentos que son propios de la ofimática, pero uno posiblemente un poco más diferente. Uno es, el primero de todos es el Visio, ¿no? Para generar pues, unos mapas de flujos de la aplicación para que se entienda cómo es la aplicación, y el organigrama para hacer estos dos documentos, y después he utilizado el Excel para hacer los primeros cálculos, o sea, el cálculo a grosso modo, ¿no? De lo que puede costar la aplicación, y por último he utilizado el Project para cuadrar esa planificación y distribuir las tareas y las dependencias entre ellos. Yo creo que los tres instrumentos son óptimos. O sea, hay otros instrumentos que te permiten hacer diagramas. Ya veremos ahora, pues bueno, que en el caso de los diagramas, pues el Visio es un grandísimo instrumento, es muy bueno. Te permite, pues, una serie de opciones que otros instrumentos las tienes bastante difíciles, ¿no? Es muy flexible, además rápidamente importable a cualquier formato, ¿no? El Excel es posiblemente casi todo se podría hacer con el Excel solo. No con tanta facilidad, pero bueno, con el Excel podríamos prácticamente hacer la planificación y el cálculo del presupuesto, ¿no? Y por otra parte, el Project, la gran ventaja que tiene, a pesar de que es un instrumento difícil de manejar, ¿no? Si no estás habituado, la gran ventaja que tiene es que puedes modelar mucho en tiempo real. Te permite tres estados del proyecto, que uno es el actual, otro es el plan y otro es el histórico, el alternativo. O sea, tienes tres estados de una misma secuencia, y que te permite comparar, digamos, aquello que tú tenías previsto con lo que tenías planificado, comparar con diferentes proyectos, etcétera, ¿no? O sea, es un instrumento muy completo, pero difícil de manejar. Bien, la aplicación que... Yo he cogido una aplicación de ejemplo, y es una aplicación que hicimos en el año 2012, 2013, y cuyo diagrama de flujo, de funcionamiento, el diagrama del comportamiento, que alguno de vosotros me lo ha preguntado, y entonces yo le envié este ejemplo. He modificado alguna cosa sobre el que envié anteriormente. Es algo parecido a esto, o sea, cómo funciona la aplicación. La aplicación se llama The Blue World Eye, ¿no? Es una televisión. Es una televisión sobre IP y apoyada sobre el YouTube, de manera que los vídeos no se almacenan en el sistema, sino que se almacenan muy poca información, muy pocos datos referentes a una estructura de televisión estándar, tradicional, analógica, ¿no? Que es, hay una televisión, esa televisión tiene varios canales, hay una persona que gobierna la televisión, una persona que gobierna cada uno de los canales, y después están todos los vídeos o las producciones que se van colgando en esos canales, que son gobernadas por el productor, el que ha producido el vídeo, ¿no? Entonces, esta estructura permite pues controlar muy bien el contenido que se está metiendo en ese repositorio, ¿no? El repositorio, como he dicho antes, no, o sea, las novedades que tiene es que tiene una geolocalización, o sea, se localiza quién lo envía, y quien envía el vídeo además puede decir que ese vídeo ha estado producido en otra parte. O sea, hay dos localizaciones geográficas, y el interés de esas localizaciones geográficas es poder hacer estudios o análisis de qué tipo de contenidos se producen por regiones, ¿no? Bien, el funcionamiento no es trivial. O sea, hacer este organigrama, este diagrama de comportamiento de la aplicación, a mí me ha costado bastante trabajo, a pesar de que no es una... No lo hice a priori. O sea, cuando lo hicimos, definimos más los requerimientos a modo de lista, ¿no? Y a medida que fuimos avanzando, íbamos modificando el diseño original, ¿no? Se partió de unas pantallas que parecía que tenían
que incluirlo todo, como siempre nos lo parece. Hubiera estado bien hacer este diagrama, porque nos hubiéramos dado cuenta de dificultades que hay en el diseño, ¿no? Y que si os entretenéis un poco con él y miráis la aplicación, para poder comparar este diagrama con la aplicación os tendréis que dar de alta, solicitar un canal o una televisión y ver cómo se gestiona el canal, la televisión, etcétera. Entonces, algunos problemas de diseño están presentes en este diagrama. Cuando nosotros vemos el diagrama del comportamiento de cosas, pues bueno, de vínculos, por ejemplo, este vínculo de publicar vídeo que te pasa a un tercer nivel directamente, ¿no? Aquí en mapa, un círculo cerrado en la zona de mapa que no lleva a ninguna parte. O sea que sencillamente lo que nos va a dar es una ilustración de aquello, es como un eco, ¿no? Un eco, y bueno, toda la gestión está muy orientada a la gestión del canal. Fijaros que al final todo va a gestionar canales prácticamente. Gestionar canales y a partir del canal se gestiona el vídeo, ¿no? Entonces hay una serie de problemas de diseño que están presentes en este diagrama y que posiblemente de haberlo hecho a priori pues hubieran sido identificados anteriormente. De todas formas es un diseño, o sea, es una aplicación que es breve, está para iPhone, en el Apple Store la encuentras para el iPhone y se pueden subir vídeos desde ahí. O sea, lo único que no tiene restringido la versión de iPhone es toda la parte de gestión. La gestión solo se puede hacer a través de web, ¿no? Pero el resto de opciones, o sea, ver los vídeos de los canales y todo eso. No, precisamente estos vídeos que estoy grabando ahora los voy a colgar ahí igual que otros que hice anteriormente. O sea, yo voy, digamos, teniendo el índice de producciones propias o que pueden tener interés, lo voy manteniendo en ese sistema. El organigrama, ¿quiénes lo hicimos, no? Yo aquí el organigrama es muy real, es totalmente real. Inicialmente posiblemente no se hubiera previsto de esta manera, y es el caso aquel en el cual el equipo que tiene que intervenir es un equipo que es el que es, y por tanto la aplicación ha de ser posible hacerla con el equipo, y el equipo se distribuye los roles, ¿no? Entonces, cuanto más flexible es el perfil, más roles ocupa, ¿no? Y bueno, tenemos el cliente, ¿no? El productor. Aquí están los que han intervenido de perfiles, o sea, de aquella lista de 30 hay perfiles que no han intervenido para nada, ¿no? Y los perfiles que han intervenido están aquí, ¿vale? Los roles quedan marcados por el color. O sea, el que ha hecho de cliente, ha hecho de productor, ha hecho de director de arte, ha hecho de diseñador de interfaz, de guionista y de diseñador visual, ¿vale? El que ha hecho de director técnico, ha hecho de director de pruebas, ha hecho de analista y ha hecho de programador. El que ha hecho de responsable técnico, ha hecho también de programador. El adjunto creativo ha hecho también de editor. Entonces, ¿cuántas personas han intervenido para hacer esta aplicación, tanto en la versión iPhone como en la versión, pues tenemos 1, 2, 3, 4 colores, 4 personas, ¿vale? O sea, han sido 4 ocupando estos perfiles de aquí y no falta ninguno. O sea, los perfiles están ocupados realmente. Entonces, el organigrama ha sido ese y las relaciones son las que se ven aquí, ¿no? Generalmente las relaciones entre las personas funcionan por capas. O sea, hay una primera capa arriba, de personas que interactúan mucho entre ellas mismas, ¿no? Pues para poder definir el proyecto inicialmente, sus prestaciones, su comportamiento, o sea, para hacerla. Después hay toda la parte de producción que queda más por la zona de abajo, en la cual interactúan mucho para poder ir sorteando los proyectos, los contratiempos, ¿no? Interactúan entre ellos. Entonces, este organigrama es muy real, ¿no? Es absolutamente real. Y ya nos dice un poco la dimensión del trabajo, ¿no? Los costes y la dedicación son muy reales.
O sea, yo en este caso, o sea, es una inversión propia, no hay, o sea, tal como se ve en el gráfico anterior, no hay un cliente externo, el cliente somos nosotros mismos y desarrollamos la aplicación para nosotros, ¿no? Entonces, no se hace una previsión, o sea, se hace una previsión a grosso modo, pero esta que yo os he puesto aquí es una previsión, o sea, es una situación real. Puede variar algún dato, pero el coste total ha sido este y ejecutado de esta manera. Entonces, aquí tenemos por cada uno de los perfiles tenemos el precio hora, ¿vale? Precio hora por contrato. El contrato, ¿qué quiere decir? Trabajan para una empresa, ¿no? O sea, tienen un contrato, o sea, no trabajan como autónomos. Si trabajasen como autónomo, el precio sería aproximadamente este que tenemos en la columna de autónomo, con lo cual el coste de la aplicación sería diferente. Al trabajar para la empresa, aquí no están repercutidos los gastos de empresa, está repercutido el coste de la persona, ¿no? En el caso del autónomo, el gasto sería repercutiendo en los costes de empresa, ¿no? Esto, como era una producción propia, está bien pensar en términos de coste, de inversión, y tienes un coste. Bueno, aquí tendríamos que añadir costes de infraestructuras, de local, costes de este tipo, ¿no? Pero en una empresa pequeña los costes principales son de personal y por tanto reflejan bastante claro, posiblemente el coste real de esa aplicación ha sido algo superior al que se apunta aquí, ¿no? ¿Vale? Teniendo en cuenta esos costes de infraestructuras y de administración o de gestión de la empresa. Sin embargo, eso o sea, ya nos sirve, ¿eh? O sea, vosotros cuando hagáis el estudio económico, una parte del estudio económico es, oye, ¿qué nos cuesta hacerlo? Esto es una parte. Pero después el estudio económico tiene más también, ¿cómo lo vamos a financiar? ¿Cuáles van a ser nuestros partners, ¿no? Y de qué manera intervienen, etcétera? O sea, toda la parte del negocio que se estudia pues, en otros posgrados, ¿no? En este caso, para el tema del diseño y una productora, con estos documentos que yo os presento hoy aquí, hay suficiente, ¿no? Entonces, tenemos dedicación 2.478 horas, ¿no? Y la distribución del trabajo por perfil aproximadamente está de aquí, o sea, en la cual pues, hay un 56% de programación, un 13% de diseño de interfaz, se reparte me parece que es aproximadamente un 11% pues, lo que es la gestión o la coordinación, etcétera. Hay una distribución muy real. El guionista interactivo en este caso pues tiene muy poca participación, ¿eh? O sea, lo que es guiones pues hay en la documentación o en las ayudas, en alguna cosa de este tipo, pero tiene muy poca participación porque los contenidos de esta televisión los aportan otros, ¿eh? O sea, el contenido que se maneja en la aplicación es únicamente el de la interfaz, y documentación de soporte, y por tanto hay una poca presencia para un guionista, poca materia de trabajo para el guionista. Bien, pues aquí nos salen los costes de empresa, al final pues se calcula que estos son aproximadamente unos 70.000 euros. ¿Qué es lo que ocurre? Los precios profesionales varían, depende del país. Hoy estaba viendo un vídeo de la diferencia de sueldos mínimos entre Estados Unidos y diferentes regiones de Europa. De manera que en algún país de Europa el sueldo mínimo profesional, interprofesional, es más de 2 veces el sueldo mínimo, pues por ejemplo, de un país como Grecia o Portugal o incluso España. Con lo cual, claro, estos precios depende. Lo mismo ocurre pues en Latinoamérica. En Latinoamérica hay países que son caros, por ejemplo Colombia, los precios interprofesionales pues pueden ser altos, y países que pueden ser mucho más baratos desde el punto de vista de la contratación de profesionales, ¿no? Yo diría que los dos que más conozco, que son Colombia y Venezuela, son bastante caros. Y México también, ya se sabe, Argentina seguro que también puede bajar en algo. En todo caso, estos precios los tienes que adecuar.
Esta tabla yo creo que es bastante importante. O sea, a la hora de calcular el presupuesto, empezamos con un Excel y una tabla similar a esta. Intentamos ver de qué estamos hablando, de qué orden de magnitud, de cuántas horas y de qué coste, ¿no? Este es el primer paso. Este Excel lo tenéis aquí, yo os lo colgaré para que lo podáis utilizar, ¿no? Yo creo que estas plantillas son convenientes. Bueno, aquellos perfiles que se subcontratan, en general, los que yo os pinto de color gris aquí, o sea que no tienen datos, que generalmente se subcontratan. En este caso no se subcontrata nada de eso. O sea, pero en otras aplicaciones pues posiblemente los acabas subcontratando. Si no estás muy especializado en tu equipo, no tienes un productor de vídeo ni un realizador de vídeo, no tienes, menos tienes un compositor, músicos o locutores, guitarristas, y, bueno, a no ser que estés especializado en un tipo de producción que requiera eso, ¿no? Hay producciones, hay empresas que se dedican a producciones de TICs muy basadas en vídeo y por tanto han de tener estos perfiles en plantilla, ¿no? En general se subcontratan. Bien, la distribución pues más o menos es razonable, depende. O sea, aquí por ejemplo hay un gasto de aproximadamente un 10% del tiempo, ¿no? Y del coste en este caso, por la dirección, y el 83% se lo lleva, el 86% se lo lleva la producción. Y hay solo un 4% de control. ¿Por qué? Es por el mismo organigrama. Si nos acordamos del organigrama, estamos hablando de 4 personas. Somos 4 personas y por tanto tener puestos intermedios cuando el equipo es de 4 personas es bastante ridículo. De hecho, en equipos tan pequeños, abordando un proyecto, pues los puestos intermedios desaparecen, incluso desaparecen los de dirección. Si nos fijamos en el organigrama, en la dirección está prácticamente todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene un rol de dirección de alguna parte, más o menos todo el mundo, y además de producción. Bien, una vez tenemos el Excel, o sea, tenemos estos datos iniciales, nos vamos al project, ¿vale? El project lo voy a abrir porque es un instrumento bastante sofisticado, o sea, no es trivial. Lo que pasa es que hay una forma de trabajar con él que es más o menos amigable, o sea, con pocos recursos. Fijaros bien, aquí a la izquierda tenemos una cosa que es muy parecida a un Excel. Nosotros tenemos una tabla en la cual vamos a ir catalogando, pues bueno, aquí tenemos, pues, yo he puesto un primer apartado que son presentaciones porque me interesaba separarlo del resto de fases, ¿no? Sin embargo, detrás tenemos fase de pedido, fase de propuesta, fase de diseño, fase de desarrollo y fase de pruebas, que son las fases contempladas en el proceso del Gribus, ¿no? Y luego las presentaciones son hitos, son las presentaciones a clientes, o sea, son aquellos puntos en los cuales, oye, te lo tira para atrás, tienes que volver a revisar, o sea, tienes que volver hacia atrás a revisar lo que estás entregando, ¿no? Y entonces, pues hay una presentación de pedido, una de propuesta, una de diseño y después la entrega. En la fase de desarrollo pues podrían haber algunas presentaciones más, pero generalmente cuando has superado la de diseño ya se apunta a la entrega, ¿no? Bien, cada una de ellas, los trabajos que se recogen aquí son muy próximos a los reales, ¿eh? O sea, la historia no fue tan lineal a la hora de hacerlo. Sin embargo, el tiempo que ocupa aquí, he manejado dos cosas. He manejado una situación ideal en la cual tú tienes previsión de puntos críticos y te das tiempo para superarlos, ¿eh? O sea, fijaros bien, si vemos aquí en la zona de la izquierda tenemos los datos, a la zona de la derecha tenemos el flujo, ¿no? de tareas con sus dependencias, ¿no? Estas flechas van indicándonos qué dependencias tienen. Entre esta etapa que tenemos aquí, que es hasta la propuesta, y la siguiente, que es empezar el diseño, hay un lapsus de tiempo de
unos cuantos días. Entonces, ¿por qué? Aquí se ve la diferencia. O sea, aquí, por ejemplo, desde el pedido, desde que se cierra el pedido hasta que se hace el primer guión, aquí se han dado 20 días, ¿vale? Hasta que se empieza el diseño, desde que hemos entregado la propuesta hasta que se empieza el diseño, se han vuelto a dar 20 días de plazo. O sea, tenemos una serie de plazos entre medio que funcionan como colchón, pero además son realistas. ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente que te aprueban el pedido, o sea, que te hacen el pedido y que te aprueban la valoración y el presupuesto y el planteamiento y digamos, toda la parte inicial, desde ese momento en el que la propuesta y el coste te lo han aprobado, hasta que empiezas a trabajar, siempre pasa, o sea, no empiezas al día siguiente. Pueden darse casos en los que incluso empiezas antes contando que te lo van a dar, por una cuestión de planificación tuya y de recursos, pero en general no lo haces, empiezas con una cadencia de unos días, ¿no? Entonces, eso juega dos, o sea, intenta cubrir dos objetivos, ¿no? Que es, primero, hagamos espacios colchón por si hay incidencias, y segundo, dado que tenemos un equipo pequeño, ¿no? Y vamos a poder jugar poco a intercambiarnos los roles y a respaldarnos, y segundo, porque es realmente como ocurre. O sea, muchas veces no dejas estos espacios, los espacios se producen, ¿no? Bien, en la realidad no ocurrió tanto eso, sino que tropezamos con nosotros mismos, pero el resultado fue igual, ¿eh? O sea, yo creo que el tiempo que se ha planificado aquí, que se empleó, es muy similar al tiempo que se utilizó realmente, ¿eh? No en una situación tan idónea como esta que os he pintado aquí, porque yo he optado por pintar la idónea, no tanto la que está llena de incidencias, pero al final el resultado más o menos ha sido el mismo. Bien, ¿cómo funciona esto del proyecto? ¿No? Aquí estamos en una vista que es la del diagrama de Gantt. Entonces nosotros estas filas las manejamos como si fueran, estas columnas, como si fueran un Excel. De hecho, podemos introducir filas en las cuales podemos hacer nuestros propios cálculos, ¿no? El sistema te da muchas, ¿eh? Aquí la última siempre es agregar columna, y entonces te da todas estas columnas de aquí que son para que tú juegues, ¿no? Yo creo que las fundamentales son las que yo os he puesto aquí. O sea, son la de las tareas que van agregadas unas a otras, ¿eh? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos pedido, guión previo y presupuesto total previo, ¿vale? El pedido pues tiene el briefing, recogida e interpretación de datos, memoria inicial. O sea, yo he estructurado eso para poder hacer la planificación, y estos documentos, muchos de ellos están en la planificación de libros, ¿no? Sin embargo, hay otros que los he añadido yo, hay tareas que las he añadido porque no están ahí contempladas de manera aislada, ¿no? Bien, entonces, para cada una de ellas, fijaros que hay las agregadas. Lo importante de las agregadas, esta de aquí, por ejemplo, guión previo, es decirle cuándo tiene que empezar, ¿no? Si tiene una condición para empezar, pues guión previo no se va a poder hacer si no está hecho el pedido, ¿eh? O sea, si la tarea pedido no está completa, no podemos empezar guión previo. Pues bueno, aquí se le pone, como predecesora, se le pone la 8FC, que sería esta, final comienzo, 8FC final comienzo, más 20 días. Yo las medidas las he tomado en días y en horas. Esta de aquí en días me la da por omisión el programa. A mí esta no me importa. O sea, este es el resultado. Él ya me calculará los días que voy a tardar. A mí lo que me importa es medir en horas, que generalmente este tipo de aplicaciones se miden en horas, ¿no? Entonces, por cada una de las líneas, que es una tarea, nosotros podemos decidir si es una tarea que le damos un tiempo, le tenemos que dar un tiempo y un recurso. Por ejemplo, aquí, pedido, decimos el pedido, son 5 horas, depende de las 7, o sea, esta presentación, la presentación del pedido, de las 7, que es que se haya acabado la tarea
pedido, toda completa, y esa presentación del pedido la hace el productor, ¿vale? Y aquí completada, en la columna completada, está el 100% completada. En cada una de estas filas, si hacemos un doble clic, nos abre una etiqueta. Y en esta etiqueta podemos hacer esa configuración. Aquí, por ejemplo, yo le he puesto el 100%, el resultado del inicio y el final me lo da él. Generalmente, las fechas en las cuales se tiene que producir, lo mejor es que te lo dé el programa, porque su trabajo es intentar encajarlo todo, de manera que optimices el tiempo, ¿no? O sea, que se pueda hacer antes, lo antes posible, etcétera, ¿no? Si el recurso está disponible. En este caso, en el proyecto, solo tenemos un proyecto, que es este. Pero bueno, yo todos los proyectos que los puedo tener en ficheros separados, los puedo agregar en un último fichero que los agrega todos. Y entonces me busca la manera en que los recursos pueden afrontar todos estos proyectos. Ahí es donde es más difícil gestionar este programa. O sea, se generan muchas incidencias y es muy difícil de manejar, ¿no? Entonces tenemos la opción de trabajar en un solo fichero o trabajar en diferentes ficheros y agregarlo en uno mismo, ¿no? Pero en principio debemos de dejar que una parte de la planificación la haga el programa. Para mí, la parte que quiero que me haga no es que me diga cuántas horas, sino que me diga cuándo empieza y cuándo acaba de trabajar un recurso. Entonces aquí tenemos la etiqueta de predecesores, se puede configurar aquí, fin, comienzo, es decir, podemos escoger entre fin, comienzo, fin, comienzo, fin, ninguno. El fin, comienzo es la base estándar y cuánto dejamos de cadencia de días. O sea, si oye, cuando haya acabado la tarea pedido, cuando haya acabado, empieza esta, pero no empieza inmediatamente, sino empieza 3 días más tarde, pues lo hacemos aquí, ¿no? Esto lo configuramos en esta etiqueta. Los recursos que se emplean aquí, ya decimos cuánto tiempo disponible de este recurso, pues el 100%, y el coste que tiene. Bueno, aquí podemos configurar más cosas, ¿no? El tipo de restricción, o sea, podríamos forzar la última de todas las tareas. Yo he forzado una restricción no de lo antes posible, sino no finalizar después de, ¿no? O sea, tiene que finalizar antes de, no finalizar después de una fecha determinada, porque generalmente la fecha de entrega es una fecha definida, ¿no? Por tanto, la entrega la tienes que ejecutar ese día. Y pones una restricción de este tipo y la planificación se acomoda a cumplir esa restricción. Y bueno, puedes añadir notas, puedes añadir campos a la tarea, etc. O sea, la descripción de la tarea puede ser exhausta. Entonces, ¿cómo se genera este diagrama de la derecha? Se genera a medida en que nosotros vamos rellenando esta tabla. Si os fijáis, la tabla es una tabla muy similar a la del Excel. De hecho, esta tabla se puede hacer en el Excel. O sea, tú, lo que habíamos hecho anteriormente, que era esto de aquí, si nosotros le damos el formato que requiere el project, podemos importarlo directamente en el project y nos genera todo el diagrama de Gantt, ¿no? Entonces, toda esta planificación de aquí. Funciona bastante bien, o sea, esto yo lo probé durante un tiempo de hacer, pero bueno, como yo prefiero trabajar con los dos formatos separados, no ir importando, porque si no creas una dependencia del proyecto del Excel. Y el Excel es una manera de calcular el presupuesto, y el proyecto lo tiene que validar. O sea, tú tienes que llegar a cuadrar las dos cosas. Este proyecto que hay aquí arroja exactamente el mismo resultado que el Excel, que este Excel que tenemos aquí. Es el mismo resultado, o sea, me va a dar el mismo coste final, me va a decir las mismas horas de dedicación de cada uno de los perfiles, etcétera. O sea, este trabajo de cuadrar entre los dos instrumentos va muy bien, porque uno es más rápido y libre, que es el cálculo del presupuesto en el Excel, y el otro es muy laborioso, hasta que consigues hacer que todo encaje, se cumplen los tiempos, que tengas previsto que, bueno, que cualquier incidente la vas a poder cubrir, etc. Bien. El diagrama de Gantt se puede personalizar también bastante. O sea, nosotros aquí, pues, por ejemplo, hacemos clic
sobre la barra del tiempo y pues podemos decir, podemos hacer zooms, ¿no? Zoom de un mes, por ejemplo, me enseña un mes, zoom pues, de una sola tarea, 3 meses, en este caso pues me iba bien, ¿no? Incluso se pueden personalizar, y con las teclas lo vas regulando, ¿no? Entonces el proyecto, una vez planificado, nos va a ocupar prácticamente un año, que es lo que ocurrió, nos llevó un año hacerlo. Sin embargo, no es un año del tiempo completo de 4 personas, esto no es así, ¿no? La suma total de horas son unas 2.500, y 4 personas pues, acaban sumando muchas más de 2.500. Por tanto, se generan agujeros, se generan agujeros en los recursos. Entonces, la primera vista yo creo que es esta, es la vista de la planificación, y ahora vienen todas las incidencias, ¿no? O sea, si voy a poder hacer, si no lo voy a poder hacer, cuándo tengo disponible a esta persona, y esto con un solo proyecto es relativamente sencillo. Cuando manejas varios, el coordinar, digamos, los recursos es bastante complicado. Entonces, esta coordinación viene en esta vista del proyecto, ¿no? La que tenemos aquí en el PowerPoint, que es una vista de la coordinación de recursos humanos. Entonces, la vista la tenemos aquí, organizador de equipo, la que correspondería a eso. Aquí tenemos cuándo interviene el productor en el calendario. O sea, eso nos permite hacerle el encargo, decirle, escucha, mira, productor, tú del lunes 18, lunes al viernes 22 tienes trabajo de gestión de recursos en este proyecto. ¿Vale? Esto permite saber, sobre todo, si hay más de un proyecto, tú verás aquí pues las coincidencias o las diferentes tareas que puede tener este recurso humano. Complementaria a esta vista, tenemos esta otra, hoja de recursos, en la cual nos sale una tabla muy similar a la que tenemos aquí. O sea, tenemos los perfiles, las dedicaciones y el coste, ¿no? Pues aquí tenemos lo mismo. Perfiles, coste hora, coste estándar, coste total y dedicaciones. Entonces nos hemos de encontrar que la previsión que hicimos con el Excel y lo que nos sale aquí es idéntica. Pues si no, estaríamos planificando una cosa que está calculada de otra manera. Entonces es otra vista pues que es conveniente, ¿no? Y podemos modificar cosas. O sea, nosotros aquí, director de proyectos, hacemos doble clic o vamos a detalles, y nos abre la ficha. Nos abre la ficha y podemos modificar cosas. Incluso aquí, o sea, podríamos modificar alguna de las tareas que tiene. Las diferentes tareas nos van saliendo, pues, las diferentes tareas que tiene este director de arte, ¿no? ¿Vale? Y en todo caso también nos va a salir aquí si tiene un exceso de encargo, ¿no? O sea, si en esta lista nos aparece uno de estos perfiles que a mí generando este documento a mí me ha ocurrido, ¿no? Entonces, si nos aparece uno de estos perfiles en rojo, quiere decir que tiene una carga superior a la que puede ejecutar, y por tanto lo tienes que corregir. Generalmente ya te facilita la corrección, ¿no? O sea, aquí te sale, pues imaginemos que nos sale adjunto creativo en rojo, ¿no? Tenemos un botón aquí que es autoprogramar y él te lo programa de nuevo. O sea, te desplaza el calendario de este recurso hasta que queda en negro, ¿no? Hasta que lo puede ejecutar, ¿no? Entonces, esta vista de recursos funciona muy bien. Es una vista que es muy útil. Fijaros que en el menú de arriba tenemos, bueno, en principio, las dos opciones principales. O sea, nos vamos a manejar sobre todo con este menú de aquí, saltando pues del diagrama de Gantt, ¿vale?,
al diagrama de PERT, ¿no? Que sería el diagrama de red, ¿no? Lo tenemos aquí, que también lo podemos configurar para que nos saque más información o menos información. Fijaros que todas las tareas tachadas son las ya completadas y las relaciones entre ellas. Yo este diagrama lo encuentro en general incómodo porque ocupa muchísimas páginas, o sea, es un diagrama que es difícil de consultar. Lo puedes consultar aquí sobre el programa, pero difícilmente eso lo puedes imprimir y tal, ¿no? Entonces es relativamente incómodo, sin embargo se suele utilizar bastante para sobre todo hacer el encargo, a los diferentes equipos o a los grupos. Bien, hay unas cuantas vistas, ¿no? Uso de recursos, por ejemplo. Uso de recursos es una muy buena vista porque sabes cuántas horas tiene cada uno de los recursos en un día determinado o en un mes determinado, ¿no? O sea, por ejemplo, el productor tiene todas estas horas dedicadas a diferentes tareas en el mes de enero, pero podemos ir escalando la vista y te lo da por días, ¿no? El día 14 de enero el productor pues tiene 12 horas de trabajo, 6 dedicadas a la recogida e interpretación de prescripciones y 6 horas dedicadas a la memoria inicial. Entonces, igual que siempre, aquí en la izquierda podemos ir añadiendo columnas para tener más información sobre cada una de estas tareas. O sea, y se hace de la misma forma que hemos visto antes, o sea, las buscamos por aquí. Hay una serie de columnas que son para que nosotros trabajemos con ellas. Hay unas que ponen texto, por ejemplo, número. Tenemos una columna de número, es para utilizarla como si fuera una columna de texto, o sea, poder hacer un cálculo a partir de otros datos que tengamos, ¿no? Y si ponemos una de textos, pues para poner una nota que queda agregada a esa tarea, ¿no? En la ficha de la tarea pues queda esa nota. De igual forma, en esta vista de aquí, si hay una sobresaturación, ¿no?, del recurso, pues nos va a quedar visible. Es esto sin movernos, digamos, manejándonos siempre con esta única opción de la izquierda. Sin embargo, de aquí de tarea podemos pasar a recurso, ¿no? Y el recurso, pues podemos añadir los recursos, redistribuir todo. En principio, las diferentes opciones que tenemos en este menú son menos importantes porque te vas encontrando todas estas opciones, te las vas encontrando o bien en los detalles de abajo o bien cada vez que nosotros apretamos 2 veces sobre una opción, con la ficha que se nos abre. Por ejemplo, aquí, información del recurso. Este es el productor. Al picar 2 veces sobre el recurso se me abre esto. Pues desde su nombre abreviado, con iniciales, al grupo al que pertenece, se le ha agrupado, o sea, se ha dicho, pues el productor pertenece al grupo dirección. El crear estos grupos pues te permite obtener resultados después o informes relativos al grupo y no tanto a los recursos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas que son importantes con respecto a un recurso, en el caso de productos, cambiar calendario. El calendario pues se le puede personalizar. La parte de los calendarios es la más difícil de gestionar, o sea, en un equipo pequeño podríamos llegar, o sea, en este equipo hipotético de 4, podríamos llegar a pensar, a decir, mira, escucha, tú de 8 de la mañana a 10 de la mañana trabajarás en tal proyecto, de 10 a 12 en tal otro, ¿no? Un mismo recurso. Un planteamiento de este tipo es difícil llevarlo a cabo con este programa. O sea, está previsto, o sea, funciona muy bien cuando tú le dejas a él decidir qué es lo que tiene que hacer un recurso en un momento determinado, en un día determinado, sin entrar en tanto detalle, ¿no? Pero cuando lo intentas definir tanto y organizar tanto, el programa, bueno, lo consigues hacer, pero a base de un coste enorme de horas y de esfuerzo, ¿no? Entonces, en principio el calendario, aquí lo que sí que hice es introducir las vacaciones de verano. O sea, si nos fuéramos al mes de agosto, veréis que en el mes de agosto, aquí hay toda una franja en gris que no puede ser ocupada.
De manera que el mismo programa me hace saltar, o sea, genera este vacío pues para no ocupar horas ahí dentro de esta franja, ¿no? Lo mismo ocurriría pues bueno con lo que pueden ser puentes, Navidad, etcétera, ¿no? Entonces, el modelar el calendario se puede modelar, o sea, se puede modelar un calendario base y sobre este calendario base pues atribuírselo el estándar, atribuírselo a todos, y en ese base ya están las vacaciones, ¿no? Pero en general el calendario sigue siendo un problema de personal individual de cada recurso, o sea, porque cada recurso va a tener unas vacaciones diferentes y unas necesidades diferentes, ¿no? Bien, pues el proyecto básicamente es esto, o sea, es manejar el diagrama de Gantt, y el objetivo principal es que nos haga la planificación. O sea, yo creo que son estas dos vistas, o sea, el uso de los recursos, esta de aquí, en la cual sabemos mirar con respecto al recurso, pues bueno, el organizador de equipo, que es una vista buena para saber qué es lo que tiene que hacer cada uno en cada momento, bueno, y el diagrama de Gantt, ¿no? Este que tenemos aquí, que nos va manteniendo. Cualquiera de estas tareas yo fácilmente en esta misma tabla, o sea, el dato que tenemos ahí, o sea, yo siempre recomiendo más que funcionar con el detalle, con la etiqueta que tenemos debajo, crearte aquí las columnas que son indispensables para ti rellenarlas, ¿no? Y entonces funcionar con esa tabla, o sea, directamente, ¿no? Aquí yo cambio este 100 por un 50 y me modifica ya todo, me modifica el resultado que tiene en todo, ¿no? Y me modificaría el coste, o sea, me voy a la tabla de recursos y el coste ha variado, porque no se ha completado, no hemos gastado. Entonces, los estados, o sea, para cada una de las tareas y para cada uno de los proyectos, fijaros que en la etiqueta de abajo, la voy a ampliar, voy a subir un poco, aquí tenemos tres estados, el previsto, el real y el actual. Entonces, esos tres estados son tres estados diferentes de la misma planificación. O sea, yo ahora, pues por ejemplo, toda esta planificación que tengo aquí es la real, en realidad, porque la he modelado a posteriori, ¿no? O sea, había una previa, pero yo esto lo he modelado a posteriori para que sea más didáctico, ¿no? Pero bueno, podría ser la prevista, o sea, tú tienes un plan, empiezas con el plan, entonces una vez has cerrado ese plan, a partir de ese momento pones la actual, o sea, cambias al modo actual y vas poniendo todos los datos en el actual, de manera que el programa guarda dos versiones de la planificación y tú puedes compararlas, o sea, tú puedes ver cuánto te estás desviando en algunas cosas y si tienes suficiente colchón o capacidad para cubrir el defecto de planificación, pues con más recursos o porque tienes colchones de tiempo entre tareas, etcétera. O sea, si eso lo puedes regular de esa manera, ¿no? Bien, en cuanto a más cosas que tenemos informes. Los informes te dan unos cuantos, o sea, tenemos, por ejemplo, informe panel, ¿no? De informe panel, pues información general del trabajo, o información general del proyecto, de costos, de evolución, ¿no? Pues, por ejemplo, el trabajo. Y él te genera un informe estándar, ¿no? En la cual, pues bueno, aquí trabajo restante 0 horas, se hacen 2.487, es el trabajo completado 100%, vale todos en un proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cuánto tiempo se dedica, pues el editor muy poco, el programador tanto, te hace gráficos del tipo Excel. De hecho, le hace con el mismo Excel, ¿no? El mismo recurso, y tienes rápidamente pues un informe, ¿no? del estado. O sea, cuando te preguntan ¿y cómo está esto? ¿Y cómo estaba previsto? Pues rápidamente sacas dos informes, ¿no? En general, estos informes los puedes hacer tú a medida. Un informe, pues por ejemplo, de comparación, un informe de tabla, ¿no? Te da una serie de plantillas que los vas modelando tú. Funcionan bastante bien estos informes. Son relativamente difíciles de transportar o de exportar, ¿no? O sea, tienen cierto problema de exportación, pero bueno, mucho menos seguro que lo que puedes tener
si lo haces con otro software diferente no integrado en la ofimática, ¿no? Y el resto ya son cosas que tenemos. Algunos proyectos pueden tener subproyectos. Yo no he utilizado ningún subproyecto. Yo en la opción esta, que es la que yo creo, la que creo que es más sencilla, ¿no? Más directa, más intuitiva, los subproyectos, si quieres, o sea, las diferentes fases las podrías tener previstas como si fueran subproyectos, ¿no? O sea, la estrategia para generarla depende mucho de cada organización, o sea, de cómo tú quieras definir la organización del trabajo dentro de la empresa o dentro del grupo, ¿no? Pero vaya, tenemos eso. Y luego en vista, lo que estamos haciendo, de cambiar algo de los aspectos de vista, pero cambiar a diferentes vistas. Yo creo que lo más idóneo para empezar es empezar en el modo tarea y ir escogiendo pues, las diferentes vistas, que las más importantes son las que os he enseñado, ¿no? El diagrama de red, el diagrama de Gantt, hoja de recursos y el organizador del equipo. Y por dónde empezamos, por el diagrama de Gantt, modificando. Yo ya os he dejado este fichero, también os lo cuelgo en el blog. Os lo he dejado ya preparado porque yo creo que esto es una dimensión adecuada para un proyecto estándar. Un proyecto pues, bueno, que cuesta unos 70.000 euros y que ocupa 2.000 y pico horas y un grupo reducido a 4, 5, 6 personas. Yo creo que está bien. Así, cosas particulares, pues por ejemplo aquí, nombres de los recursos, ¿no? O sea, cuando asociamos recursos, fijaros, desplegamos y decimos, oye, pues mira, tú intervienen todos estos, ¿vale? Pero ¿cuánto interviene cada uno de ellos? O sea, puede haber una intervención diferente de ellos, ¿no? Entonces, a ver, obtener información, ¿no? Abrimos la etiqueta de información con este botón, recursos, y aquí podemos nosotros fijar el porcentaje. O sea, podemos abrir esta etiqueta y si nos conocemos el formato, lo ponemos directamente aquí. Es productor, corchetes, 20%, punto y coma, director. Es un formato de ASCII, el que utiliza a la hora de introducir el dato, ¿no? Y eso ocurre con cada uno, ¿eh? O sea, si sabemos cómo escribirlo, lo podemos escribir. Y si no sabemos cómo escribirlo, tenemos que intentar abrir la etiqueta, predecesoras e introducir aquí el dato, ¿no? Bien, esta posibilidad de escribir en ASCII, este tipo de información, permite que nosotros hagamos esto. A ver, tengo un fichero por ahí. Esto de aquí, ¿vale? Esto es un Excel. Es un Excel de un proyecto y este es real, ¿eh? O sea, la única cosa que he hecho aquí ha sido quitar el nombre de los proyectos y poner proyecto 1, 2, 3, es un Excel real, ¿eh? Con el que trabajamos hace tiempo, los recursos humanos son reales, los tiempos son reales y es una planificación hecha para el proyecto, ¿eh? O sea, fijaros que hay una columna texto, la columna trabajo, nombres de los recursos, porcentaje, fin, comienzo, predecesoras, nivel. Si vosotros respetáis estas cabeceras y ponéis los datos en el formato que lo pide, fijaros, 90% nombre del recurso, BD, el trabajo, ¿no? Porcentaje de trabajo realizado, 90%. Esto lo podéis importar directamente en el proyecto. Yo ahora me voy al proyecto y digo, impórtame este Excel y él te genera toda la estructura, y te genera el GAN. Entonces, existe la posibilidad de trabajar con formatos, digamos, de hoja electrónica, que al final el intercambio lo debe hacer con un protocolo, un estándar de intercambio de datos muy parecido a ASCII. No sé exactamente cuál es el que utiliza, pero es muy posible que sea base de tabulaciones, una cosa muy sencilla, ¿no? Porque es un texto lo que acabas enviando allí. Entonces, es posible trabajar de esta manera. Yo no aconsejo. Yo esto encontré que al final el objetivo de intentar trabajar con un Excel
Si le añades algo de desarrollo al Excel, o sea, una aplicación que rellene el formulario y todo esto, de una manera sencilla, pues se puede justificar el intentar hacer un esfuerzo de este tipo, pues para ayudarles a planificar y a devolverte datos de producción a personas que igual no tienen conocimientos para trabajar directamente con el proyecto. Y entonces, pues bueno, simplifican mucho el trabajo del productor, ¿no? Porque puede recoger los datos de una manera más o menos cómoda y llevarlas sin tener que teclearlos, etcétera, ¿no? Sin embargo, acaba siendo una cosa bastante pesada de hacer, ¿eh? Al final, a pesar de que queda mucho más simplificado. O sea, pensar que yo pedía que me rellenasen esto. O sea, cada uno de los recursos humanos, oye, dime qué porcentaje de esta tarea has hecho. ¿Vale? Solo este dato, ¿no? Y cuándo tienes previsto acabar. O sea, ponme el fin y dime cuánto llevas hecho. ¿Vale? De manera que yo después en el proyecto pudiera ver realmente cómo estaba la situación. Aún así, a pesar de ser más fácil trabajar con el Excel para ellos que con el proyecto, la cosa era bastante peliaguda de llevar, ¿no? Entonces empieza a tener sentido el sofisticar tanto el sistema de seguimiento y planificación cuando hay una dimensión, una masa crítica, o sea, para empresas y proyectos en los que intervienen muy pocas personas, no merece la pena complicarse demasiado, ¿eh? O sea, porque te puede llegar a costar más tanta planificación que la producción de los programas, ¿no? Entonces, yo recomiendo no ir por aquí, pero que sepáis que se puede hacer, ¿no? Y ir, sobre todo, por esta combinación que yo os planteo aquí, en un Excel muy sencillo, en el cual se valora todo, ¿vale? Y después un proyecto en donde se pone a prueba esa valoración. Y entonces corriges el Excel y el proyecto. Vas trabajando con los dos, de manera que los dos acaben igual. Yo creo que esto es un procedimiento para proyectos de dimensión reducida que es muy válido y sencillo de hacer. Bien, más cosas. O sea, con respecto al proyecto y al Excel ya está, pero hay otras cosas pues que tienen bastante interés, que son, vamos a volver el detalle de tareas, que hemos visto, el Gantt, el formato de importación desde un Excel, y ahora viene el formato de ayudas públicas. O sea, dices, vale, hacemos la planificación, pero ¿para quién? Interna con lo que os he dicho, un Excel Project y un Visio para los diagramas, ya está. Ahora, la planificación la haces para un cliente, bueno, también. Con eso quedas bien, ¿eh? O sea, la trabajas, la presentas bien, la documentación bien tratada y ya está, ¿vale? Y sobre todo que puedas justificarlo, ¿no? Que lo puedas explicar, ya está. Lo quieres presentar para una ayuda pública, uy, esto ya es diferente, o sea, te van a dar dinero público. Yo, los documentos que os cuelgo, que también os cuelgo los originales en los que he tocado, bueno, he traducido alguna cosa al castellano y he tocado cosas que o sea, que son privadas, ¿no? Pero este es real. Este es un documento real de planificación para una ayuda pública europea, de estas que concede Bruselas. Es una ayuda, o sea, nosotros pedimos, el presupuesto total era de 319.000 euros, que es bastante dinero, y se concedió, es real, o sea, se concedieron 223.576 euros, en esta ayuda. Y esta es la planificación que se hizo. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Nada nuevo para vosotros, porque se parece mucho a los sistemas de calidad, o sea, ¿cómo se dividen las cosas? Las cosas se dividen en acciones. O sea, tú enumeras, aquí hay, esta columna de aquí son una lista de acciones, una detrás de otra, ¿vale? Y las acciones se agrupan en actuaciones. Pueden cambiar los nombres, pero el concepto siempre es el mismo, ¿eh? O sea, hay dos niveles de estructura a la hora de decir que haces una cosa, ¿no? Dentro de cada acción pueden haber tareas. O sea, imaginaros que fácilmente hay tres niveles de estructura de las cosas. Si nosotros volvemos a la planificación que hicimos, nosotros aquí tenemos primer nivel, por
ejemplo, que sería pedido. Segundo nivel, que sería pedido, un guión previo, presupuesto, y tercer nivel, que es la tarea concreta, hacer el briefing, ¿no? Pues aquí igual, ¿eh? O sea, prácticamente una propuesta de este tipo tiene el mismo nivel y tiene una manera de ser expresada. Esta es una tabla más o menos estándar, ¿eh? O sea, fijaros que aquí tenemos un precedente muy parecido a un proyecto, o sea, cuál tiene que estar hecha para poder hacer nosotros la nuestra, ¿no? ¿Cuál es la actuación? ¿Cuántas acciones tenemos en cada actuación? Aquí en la actuación 1 tenemos 5 acciones, que son estas 5 de aquí. Y dentro de cada una de ellas vamos a tener pues una serie de tareas. Esto se puede construir perfectamente con un proyecto. Generalmente el formato es más de un Excel, como veis aquí. Pues y son formatos que te obligan a utilizar ellos. O sea, en una ayuda pública te dan el formato por el cual tú entregas la documentación, tanto la planificación para conseguir la ayuda como la justificación de que has hecho eso, con unos formatos cerrados. Y se basan mucho en unos Exceles que están condicionados, con casillas condicionadas que tú no puedes tocar y, bueno, son muy problemáticos, ¿no? Entonces, la entidad que se encarga, el coste total que tiene, de las ayudas que tú pides, el máximo, depende del tipo de ayuda, hay algunas, rara vez te dan el 100%, o sea, te dicen que solo te van a subvencionar el 70% y el 30% restante lo tienes que poner tú, con lo cual pues, tienes un cierto problema de cálculo, ¿no? Y entonces, a grosso modo y a meses, pues tú haces una distribución del momento en el que se tiene que desarrollar cada una de esas acciones, ¿no? Este sería un primer documento. Y un segundo, que es mucho más de detalle, que también os doy el Excel, sería este. Como decir, oye tú, aquí mira, ¿qué persona hace? Esta tarea la hará tal persona, que es la actuación tal, la hará en el mes de junio. Las horas son 38 las que te subvencionas, pero 50 las que tienes que hacer, ¿no? Esta persona hace 147 horas al mes, tiene una capacidad de 147 horas al mes, un sueldo total de 3.000, el tanto por ciento del sueldo que se aplica es el 26% para esta tarea, ¿no? Y el coste pues sería este. Fijaros que las personas que intervienen, que están contratadas en una empresa o en un organismo público, han de justificar de esa manera y después, o sea, el gasto que se produce por esa subvención, ¿no? O sea, por la producción esa. Entonces, esta es una tabla estándar para justificar el gasto de las personas que están interviniendo. O sea, si vuestra empresa interviene en una ayuda pública, pues posiblemente se podría utilizar esta misma tabla para calcular el coste por persona, modificando, eso sí, el importe del sueldo que tiene, pues será otro posiblemente, igual las horas mes, etcétera, ¿no? Bien. Esa misma tabla, ese mismo Excel, pues tienen estos agregados, ¿eh? O sea que yo, pues por ejemplo, las actuaciones, pues qué presupuesto tiene cada actuación, estos son actuaciones, ¿no? Y entonces, pues bueno, cuánto interviene cada persona en la actuación. Esto se ha cogido la actuación 3, me parece que es, pues son acciones esto. Aquí poner actuaciones, pues son acciones. ¿Vale? Y entonces pues tienes el agregado para cada una de ellas. Estas tablas ya son instrumentos de control, ¿no? O sea, dedicación de las personas por cada mes, no la carga. Aquí en la zona del medio, personas, pues tenemos persona 1, pues qué carga tuvo en julio del año 2000, me parece que esto se hizo en el 2011, pues 130 horas en julio, 138 al mes. O sea, ves que meses pues tiene más carga, ¿no? Este Excel en general se tiene que ir manejando junto con un proyecto, o sea, manejas los dos instrumentos al mismo tiempo. Este tipo de información te la puede dar el proyecto, pero tú tienes que tener una previsión antes de planificarlo allí. Funcionar con los dos pues siempre nos va a ayudar un poco más, ¿vale? Y bueno, esto sería todo. Entonces, como documentos ya veréis que son 7, 8 y la intención es que os puedan servir como plantillas, ¿vale? Para hacer vuestros cálculos.
Estos últimos de las ayudas públicas son más anecdóticos, es para saber que, bueno, que se parece mucho a lo que hacemos en otras ocasiones, pero que tiene unos condicionantes especiales, ¿no? Y sobre todo un formato. Yo os los doy para que si en algún momento participáis en alguna, pues bueno, que tengáis algún punto de partida. Generalmente molesta mucho no tener nada en que basarte. Y los otros documentos, tanto el proyecto, todo esto también con la misma intención. O sea, yo creo que los podéis planificar encima de ellos. O sea, no empezar de cero, sino utilizar esta plantilla y modificarla. O sea, borrar, cambiar, porque esa plantilla ya es buena. Ya es buena, es operativa. Para proyectos, por ejemplo, como los que estamos haciendo en el máster. Y bueno, esto es todo. Espero que os sea útil y seguimos hablando y viéndonos y quedando. Entonces, miraos el calendario porque lo he modificado un poco para esponjaros un poco más este final. Después de que Hilario me dijo que podíamos acabar un poco más tarde, pues para que no generara tanto estrés, ¿no? Y entonces yo de todas maneras, ahora junto con estos vídeos os voy a enviar un correo y ahí ya os diré pues qué es lo que tenemos previsto, ¿no?, para las próximas sesiones. Venga, ánimo y hasta pronto.